Bos días. Imos dar comenzo ao acto de investidura como doutor honoris causa do excelentísimo señor don Juan Manuel Escudero Muñoz. A secretaria xeral irá a continuación a buscar tanto o padriño como o propio doutorando. Rector Magnifique, Prepor Aureas, Honorem Petro, Titulum Doctoris Cuius Universitatis Domino Juan Manuel Escudero Muñoz, Medica eius, Magisterium et Opera Proeo Documento. Honoris causa ob amicitiam meritaque candidati quod petis habeat. Doveniam. Magnífico señor reitor da Universidade de Santiago de Compostela, claustro universitario,
autoridades, profesores e profesoras, señoras e señores, amigos e amigas. Quero empezar esta lección con meu máis profundo agradecemento pola distinción que me otorga a Universidade de Santiago de Compostela, unha institución de trayectoria tan secular como plena é a súa vixencia no presente e será no futuro. Cumpriu e sigue cumprindo un papel clave na creación de coñecemento, a formación de profesionais e cidadáns, o progreso cultural, social e democrático de Galicia e de outras latitudes máis alá de súas fronteiras. Os seus docentes, investigadores e alumnado de antano constitúen o seu patrimonio máis prezado. Os actuais fanse acredores de reconocemento e valoración non só a nivel local, sino tamén nacional e internacional. O seu equipo rectoral, o seu insigne claustro e a totalidade das súas facultades están a dedicar as mellores enerxías e propósitos á ardua e complexa tarea de lidiar, non sin dificultades, con tempos que corren. Esta investidura representa para min unha gran honra. Ten, además, non pouco de simbólica. Fai algo máis de 3 décadas, tempus fugit, amigos e amigas, xa tiven o privilegio de pertenecer a este claustro universitario. Con este acto, acólleseme de novo no seu seo e agradezo de corazón. Francamente, compráseme. Non quero deslucir a vosa decisión apelando a forma ningunha de modestia, máis alá do conveniente, pero son ben consciente e quero dicilo expresamente de que o recoñecemento que se me otorga en boa medida é debido a vosa xenerosidade institucional. Igualmente, a de tantas persoas do Departamento de Didáctica e Organización Escolar, máis en particular ao meu padriño, ao señor decano da Facultade de Educación de Santiago e aos seus integrantes que graciosamente se empeñaron, mesmo con entusiasmo, en facermo patente deste modo. Con esta distinción, pelo demás, creo que tamén se recoñece a educación e a pedagogía e, ademais de a Facultade de Educación de Santiago, a todas as que se estenden polo territorio nacional, algúns de cuyos docentes nos acompañan. A decir verdade, non lle ven nada mal un xesto como este a educación nos tempos actuais. Además de suponer para mí un honor, este doctor honoris causa me plantea un desafío. A más largo plazo, el de ser consecuente dentro de mis posibilidades con el hecho de quedar registrado otra vez en la memoria de esta prestigiosa universidad. En este preciso momento, el de hacerles patente mi agradecimiento con unas breves reflexiones sobre la educación y la universidad. Con la concisión necesaria, me gustaría ofrecerles algunas respuestas a la pregunta que titula esta lección doctoral. ¿Tiene algo que decir la pedagogía a la educación y a la universidad en tiempos de zozobra? Nada es más propio de la institución universitaria como la osadía y la responsabilidad de interrogarse sobre asuntos tan relevantes como lo es, en particular, la educación. La reflexión pausada, el afán inacabado de arrojar luces sobre lo valioso, lo verdadero y lo que nos preocupa fue siempre, y así debe seguir siéndolo, una seña cultural de la universidad. Esta institución no podría renunciar a ella sin poner en cuestión su propia alma. Sin ese espíritu quedaría prisionera de lo superficial, lo útil, lo más rentable y vendible a corto plazo. A todas las comunidades universitarias, a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto, la educación,
la pública en concreto, no les puede, bajo ningún pretexto, ser ajena. De hecho, y precisamente por ello, pocas personas hoy en día están quedando indiferentes ante los cambios que en estos tiempos la están zarandeando y socavando algunos de sus fundamentos, sus propósitos y su despliegue dentro y fuera de las instituciones. Nos está tocando ser testigos de tiempos turbulentos, en no pocos casos, no solo testigos, sino también sufridores. Es como si alguna fuerza maligna y poderosa hubiera decidido hacernos navegar sin rumbo por un mar bravío donde arrecian las borrascas, los vientos huracanados, una profunda marejada. La serie de ciclogénesis que el pasado invierno azotó las costas gallegas podría servirnos, si se permite esta licencia, como una buena metáfora de lo que digo. Una cosa es que haya mares plácidos y calma chicha, como ocurre en mi tierra murciana de adopción, donde la ausencia de cambios meteorológicos provoca escasez de lluvias, erosión de los terrenos, sequía de la naturaleza y la vida. Y otra bien diferente, cuando abundan desbocadas perturbaciones tan amenazantes que asolan los campos, destruyen todo lo que se había plantado y dejan a sus habitantes a la intemperie. Nuestro sistema educativo, nadie lo duda, está reclamando cambios importantes, incluso profundos, en todos sus niveles. El reto que se nos plantea, sin embargo, no es el de hacer algo, sino el de hacer lo que sea adecuado, pertinente y justo, el de acometer aquellas transformaciones que son precisas y buenas para todas las personas, que construyen una sociedad más humana y habitable, más culta y más equitativa. La pedagogía, retomando la metáfora anterior, podría ser descrita como un faro testigo. A través de sus ventanas se puede contemplar el temporal que arrecia, entender su génesis, su evolución y sus efectos. Asimismo, ese ámbito del saber denominado pedagogía nos sirve para disponer algunos botes con los cuales navegar en mares bravíos, encarando sus desafíos con la mayor decencia y dignidad intelectual y educativa que seamos capaces de enarbolar. No es el momento de abrumarles con rigurosas reflexiones académicas, tampoco con datos objetivos acerca de lo que está ocurriendo. Quiero partir más bien de una idea firmemente asentada en el pasado y en el presente. En esencia, la educación pertenece a nuestra esfera de intereses, ocupaciones y preocupaciones más estrechamente ligadas con la persecución de buenas causas, causas por las que realmente valga la pena pelear, sea con los vientos a favor o en circunstancias desfavorables. La educación tiene que ver con la construcción intencional de proyectos de mejora y de transformación humana, cultural y social, de emancipación, de liberación crítica respecto a tantos ídolos falsos del ayer o del ahora que confunden a los humanos, les hacen zozobrar y perder el horizonte. La educación pertenece en esencia a lo que todavía está por venir, al mundo de los ideales y los sueños, a los territorios donde habita la utopía siempre inacabada, nunca del todo cumplida. A lo largo de la historia de la humanidad, la educación ha sido un baluarte a favor de la creación de personas cultas, razonablemente felices y cívicas. En ello radica su contribución a la creación de una sociedad buena y habitable, permanentemente tensionada hacia un algo mejor por pensar y comprometer en las políticas y las prácticas, en los objetivos por lograr y las acciones consecuentes. Desde los 3 últimos siglos ha pertenecido e impregnado los más loables afanes y proyectos dirigidos a cultivar en todas y cada una de las personas el desarrollo y el dominio de herramientas intelectuales, personales y sociales, en suma, de aquellas que los individuos necesitamos para poder llevar una vida digna, participar como ciudadanos con derechos y deberes en la sociedad, en la cultura,
en la política, la democracia y el mundo laboral. El proyecto ilustrado de educación fue bañando paulatinamente las geografías más florecientes del planeta. Desgraciadamente, sin embargo, no alcanzó por igual a todos los países ni a todas las personas. Todavía hoy persisten desigualdades y exclusiones injustas que siguen aquejando a diferentes geografías y a sus moradores, a muchos más de los debidos. Las brechas de la pobreza y la vulneración de los derechos humanos más básicos son lacras que han seguido sin ser eliminadas como hubiera sido justo y posible hacerlo. Ni siquiera en los países más prósperos, ni en las fases expansivas del crecimiento, cuando la riqueza, el bienestar y los servicios crecieron sin precedentes, se hizo efectiva una redistribución justa y equitativa de la riqueza. Mientras los más poderosos se han ido enriqueciendo, amplios sectores de la población han sido tocados por mayores riesgos de exclusión y confinados a formas de vida inhumanas, precarias. El derecho democrático a una educación digna, que ha sido suscrito por los países y organismos internacionales, sigue aún maltrecho, violado por doquier. En nuestro propio país, por poner el caso, es cierto que se han logrado avances dignos de mención si comparamos la situación actual con lo que ocurría décadas atrás. Desde la etapa infantil hasta la enseñanza universitaria se han conseguido cotas sin precedentes en democracia escolar. Hemos de reconocerlo y celebrarlo sin caer en un cierto derrotismo interesado que con frecuencia nos ciega. No tenemos, con todo, motivos suficientes para la autocomplacencia. Al mismo tiempo que nos quedaban muchas metas por alcanzar, recientemente han empezado a soplar con fuerza inusitada una ciclogénesis financiera, ideológica, cultural y política nada tranquilizadora. Armada por el afán desmedido de lucro, de especulación y desgobierno urdido por las fuerzas más poderosas, está provocando efectos colaterales muy diversos y preocupantes. Cuando, como señalaba hace un instante, todavía quedaban muchos derechos por ser debidamente satisfechos, han surgido políticas y se han tomado decisiones que amenazan con destruir, como las pasadas borrascas de invierno, lo que se había conseguido plantar con tantos esfuerzos. Ponen en jaque las posibilidades y las condiciones necesarias para que todas las personas puedan vivir con unos mínimos de humanidad, de dignidad, de autonomía y solidaridad. En ese concierto es comprensible que cualquier cosa que les ocurra a las personas, a sus derechos y más en concreto a la educación, no resulte indiferente a la pedagogía. De ahí que, como decía antes, en clave de metáfora, este ámbito del saber, de la política y la práctica se nos ofrezca como un faro testigo desde el cual mirar el curso del temporal, encararlo con cabeza y con corazón. No quiero decir que sea la pedagogía el único mirador que hay en la costa, pero es uno de los que ha sido construido de una forma más expresa para tal cometido. Y al estar emplazado sobre un cruce de caminos múltiples y miradas diferentes que procura integrar, habilita focos luminosos. Aunque no sin controversias en su propio seno, habilita y aplica diversas perspectivas que pueden sernos de provecho en estos tiempos de zozobra. Desearía, pues, hacer explícitos y compartir con ustedes algunos de sus mensajes. 4 de ellos, más en concreto, me han parecido que podrían ser representativos de lo que desearía decirles. Sin ser exclusivos de mi cosecha, como verán, apelo a aquellas ingeniosas palabras con las cuales en la película El cartero y Pablo Neruda, que más de uno de ustedes recordará, el protagonista le responde al poeta cuando éste le recrimina la usurpación de sus versos para halagar el oído de la amada. La poesía, dice, no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. En este momento tan singular, soy yo quien necesita hacerse portavoz de algunas voces pedagógicas que creo dignas de atención y que les ofrezco como la mejor donación que en este acto se me ha ocurrido. Las he agrupado en 4 grandes relatos. 1, la pedagogía de la indignación. 2, la pedagogía de la esperanza. 3, la pedagogía de la justicia y la equidad. 4, la pedagogía de todos juntos. La pedagogía de la indignación puede ser un paraguas bajo el cual recoger
voces pedagógicas que se están enunciando con un doble cometido. En un sentido, como denuncia de un determinado estado de cosas que concretamente en educación debe ser denunciado, abiertamente cuestionado. En otro, como una afirmación nítida de que tal estado de cosas, ese temporal bravío que nos amenaza, no se debe a causas mágicas o misteriosas. No es algo natural ni azaroso. Ha sido desencadenado más bien por la influencia de determinados intereses y fuerzas sociales, económicas y políticas que lo han provocado, que están sacando buen provecho de ello y a resultas creando grandes masas de seres humanos perjudicados. No es justo que precisamente cuando el progreso científico y tecnológico logrado sería suficiente para erradicar el hambre y la pobreza extrema, para extender a toda la población los bienes materiales, los servicios, la cultura y las capacidades, para garantizar a todas las personas viviendas habitables, sanidad, servicios sociales, trabajo y educación digna, no es sencillamente justo ni humano, digo, que muchos moradores del planeta y de nuestro mismo país estén siendo abandonados en las orillas de los caminos, que tantos proyectos de vida queden quebrados ya desde la más tierna infancia. Un informe reciente de Cáritas ha denunciado que hemos llegado a ser el segundo país de la Unión Europea con el mayor número de niños en situación de pobreza. Esas realidades constituyen un motivo fuerte de indignación para esta pedagogía de la que les hablo. De ahí que pedagogos, educadoras y educadores indignados se extiendan por doquier y levanten sus voces de denuncia por las redes y en ocasiones también por las calles de nuestros pueblos y ciudades. Esta pedagogía conecta con diversas mareas de todos conocidas, se une pacíficamente en contra de desalojos que están dejando a muchas familias a la intemperie, en medio de escenas inimaginables hace poco de dolor e impotencia. Se concentra al lado de quienes no se resignan ante el desmantelamiento de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Su indignación crece, además, cuando observa que los más poderosos, echando mano de todo tipo de medios para crear relatos y opinión, al mismo tiempo que aplican ciertas políticas, se empeñan en hacernos creer que son inevitables. No solo se están tomando duras decisiones carentes de sensibilidad, que dejan a las personas en los márgenes del camino. Quienes las adoptan, machaconamente nos quieren convencer de que somos los ciudadanos los únicos responsables de lo que nos está pasando. Nos dicen que las políticas de recortes y demoliciones aplicadas no buscan otra cosa que nuestro propio beneficio. Eso sí, fiado a un futuro tan lejano y borroso como incierto, tan agotado en los grandes indicadores como ajeno a la vida y a los pesares de los seres humanos que actualmente sufren sus consecuencias. Con el paso del tiempo, esta pedagogía de la indignación nos fue curando poco a poco de cualquier atisbo de inocencia, de ingenuidad. Afinó y elaboró un pensamiento crítico, tan fundado como alternativo. Ha removido las conciencias para no aceptar como fatales las desigualdades injustas que existen, pero que desde luego no tendrían que habitar entre nosotros, ni tampoco llegar hasta esos extremos que cada día nos vemos obligados a observar, despertando de una pesadilla innombrable. Las razones de sus denuncias son todavía más intensas y justificadas al contar con argumentos suficientes para sostener que una buena parte de las injusticias que persisten no son ciegas, naturales ni fortuitas. Por el contrario, han sido sistémicamente pensadas y activadas por un orden mundial y local ideado para incluir a algunos, los vencedores, y dejar fuera a otros, los declarados y tratados como perdedores. Se trata de un orden que crea fronteras físicas y sociales, las protege bien con guardianes reales o simbólicos, establece reglas de juego que son idóneas para dejar en los márgenes a determinados colectivos y sujetos, sobre todo a los más débiles y vulnerables, convertidos al mismo tiempo en individuos sobrantes, invisibles, tratados como si no existieran. No es infrecuente asimismo que cuando de ellos se habla, se haga con lenguajes y discurso que los vituperan, los definen como culpables de lo que les pasa cuando en realidad deberían ser considerados como víctimas.
Al poner el foco sobre las responsabilidades de los desheredados, los verdaderos causantes de su marginación quedan a buen recaudo, libres de persistir en batallas que inevitablemente seguirán provocando más y más heridos. Ahí radican, amigos y amigas, algunos motivos poderosos que justifican la pedagogía de la indignación. En otra ocasión que fue para mí y para muchos presentes memorable, en el homenaje salmantino póstumo a mi maestro, tomé prestados unos versos del poeta de Orihuela. En otro de sus poemas, en este caso Vientos del Pueblo, nos logró un buen mensaje. Dice así: no soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? Ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula. Esos versos de Miguel Hernández narran bien, con la fuerza poética que tienen, esa parte de indignación y de resistencia de la pedagogía que les estoy narrando. Si atendemos a las sugerencias del poeta, no sería conveniente, sin embargo, quedarnos paralizados por la indignación. Procede referirse también a una pedagogía de la esperanza. La necesitamos como una buena compañera de viaje en estos tiempos. Sus voces evocan desfiladeros de águilas, cordilleras de toros con el orgullo en las actas. Son pronunciadas con diversos registros y en muchos lugares por aquellos educadores y ciudadanos que se atreven a reaccionar ante situaciones adversas con un «¿quién ha dicho que no se puede?». Aceptando ese reto, la pedagogía de la esperanza es una apuesta inteligente y apasionada por causas justas, por aquellas que vale la pena librar en la educación y en todas las esferas en las cuales están en juego la dignidad y los derechos, las luchas y las conquistas a cuya realización las personas, todas sin exclusión, hemos de arrimar el hombro, cada cual en lo que le toca, todos en lo que a los seres humanos nos concierne. Esa pedagogía nos incita a no bajar la cabeza ni reducir las ambiciones, a pelear por construir márgenes de posibilidad, a no dejarnos amilanar por los vientos en contra, a aprovechar y ensanchar incluso los márgenes con los que contamos para seguir buscando el bien común, a creer en nosotros mismos y en nuestros semejantes como artífices de otro mundo posible y mejor, a luchar ampliando nuestros conocimientos, capacidades y compromisos, sea para comprender el mundo como para trazar aquellos trayectos que valoremos como realmente humanos, justos y equitativos. Nos urge a creer en la educación, en su valor y su enorme potencial con sentido de posibilidad, con esperanza, sin dejarnos amarrar por la fatalidad ni por la idea de que todas las cartas ya están echadas. Creer y afirmar la universidad como un espacio público y destinado a formar buenas cabezas, profesionales y ciudadanos simultáneamente, sujetos dispuestos a poner su saber y sus modos de hacer al servicio de la ciudadanía y de una sociedad mejor que la actual. Sostener la cabeza y el corazón con esperanza significa apostar en firme para que nuestros afanes no discurran por vuelos rasantes. Lo posible, los ideales, la utopía humana y social son esenciales. Sin esos ingredientes, la educación perdería lo mejor de su alma. Y al mirar desde esa ventana de la esperanza, la educación se hace cálida, cercana, reconocedora y valedora de todas las personas. Se convierte en cuidadora de todas y cada una de ellas. Precisamente desde la pedagogía de la esperanza y del cuidado se han escrito algunas de las más bellas páginas referidas a la importancia del afecto, de la donación, del amor educativo. Ahí radican posiblemente algunos de los mejores antídotos contra la marginación, la humillación, la desconsideración, el estigma o el menosprecio de los sujetos con quienes trabajamos. En todas las etapas educativas esas voces invitan a humanizar las relaciones pedagógicas con las personas más jóvenes, cuyo cuidado intelectual, afectivo y social nos ha sido encargado por la sociedad. La pedagogía de la esperanza igualmente alerta y censura esa burocracia inútil que en ocasiones nos invade, cuestiona la obsesión por los procedimientos fríos que nos hacen perder el sentido de lo que hacemos, así como su empeño en que sea lo aparente, lo medible y lo contable aquello que valoremos y evaluemos para cubrir más que otra cosa apariencias estériles.
nos pone en guardia contra todos aquellos cambios que buscan y exigen simulacros, formalidades, competencias genéricas vacías de sustancia y de contenidos culturales rigurosos. Alerta en contra de la banalidad de las modas que van y vienen. Desconfía de los cacareados aprendizajes del siglo XXI cuando reducen la formación a habilidades formales, cuando marginan una visión integral de la educación en aras de una profesionalidad técnica e insensible a los problemas y los pesares más acuciantes de las personas, de la sociedad, del medio ambiente y la construcción de un planeta habitable y sostenible. Si cediéramos a la tentación de la dichosa empleabilidad cifrada únicamente en las demandas cambiantes del mercado laboral, cada vez más inciertas por lo demás, correríamos el riesgo de olvidar lo fundamental, es decir, la preparación de personas con las cabezas bien hechas y de buen corazón. Sería una distracción de la que seguramente las futuras generaciones nos pedirían cuentas, no tardando mucho tiempo, de habernos dejado lo más importante por el camino. Para que la indignación no se quede en meros lamentos y para que la esperanza ponga lo mejor de nosotros mismos al servicio de lo que realmente vale la pena, es necesaria una tercera compañera de viaje, la pedagogía de la justicia y la equidad. Nos incita a dirigir la crítica hacia todo aquello que vulnere los derechos esenciales de las personas, así como a concentrar todas las energías disponibles en la salvaguarda y la garantía satisfactoria de los mismos. A fin de cuentas, la indignación pedagógica no se debe a asuntos baladíes, sino a la persistencia de desigualdades que son injustas e inequitativas. Y la esperanza, por su parte, es mucho más que una apelación retórica a ideales o utopías bien sonantes pero imprecisas. Está ligada más bien al imperativo moral y social de trabajar apasionadamente por el logro de propósitos bien justificados. Son los que urgen compromisos y actuaciones consecuentes, tanto en el pensamiento como en las políticas y las prácticas dirigidas a pelear por una educación de calidad democrática, sólida y atenta al mundo que se está componiendo, a la firme apuesta de construirlo precisamente en claves de justicia y equidad. Esa educación que ha de ser debatida y concertada socialmente equivale a los derechos que han de ser garantizados a todas las personas por imperativos éticos, por su condición de tales y no por los méritos o las condiciones más o menos favorables con las que cuenten en sus trayectorias vitales. Esa es, quizás, la mayor de las utopías todavía pendiente que nos sigue desafiando, pues hasta la fecha no hemos logrado asumirla con todas sus consecuencias. No lo hemos hecho en el pasado, ni bien lo sabemos, será fácil de alcanzar en el futuro. Así todo, esa es la tensión constitutiva de nuestro empeño educativo. Como Sísifo, tenemos el encargo de arrastrar la roca pesada de las desigualdades injustas, transformándolas en acicate para seguir en la tarea de crear una sociedad más libre, más igualitaria, más fraterna. Un sueño de hace siglos, una y otra vez negado, pero digno con toda certeza de ser revitalizado en los tiempos presentes y venideros. Posiblemente una de las rocas más pesadas de la pedagogía de la justicia que la pedagogía de la justicia nos invita a remover es la que anida en la idea de que el mérito personal de cada sujeto ha de ser el determinante de lo que logre o deje de alcanzar en su paso por la educación. En claves de equidad, qué duda cabe, los talentos, los intereses, las motivaciones y los esfuerzos de los individuos importan y cuentan, pero por valores y principios de justicia, los centros y las universidades justas están llamadas a asumir la tarea de crear y expandir talentos y capacidades, no solo a certificarlos, a estimular el interés y la motivación por aprender allí donde sean escasos, a conferir sentido y propósito a los esfuerzos de cada cual en su crecimiento y aprendizaje, pues constituyen también facetas imprescindibles del desarrollo de las personas. Hacen posible que asuman los riesgos de la propia libertad y responsabilidad, de llegar a ser sujetos que tomen la propia vida en sus manos, ejerciendo derechos y simultáneamente asumiendo deberes. Presumo que lo que estoy diciendo no es para ninguno de ustedes algo novedoso. En realidad, por ello se ha abogado desde tiempos lejanos, y tanto desde el pensamiento y las políticas liberales, como con un mayor ahínco y coherencia en ocasiones, por las más genuinamente democráticas, progresistas y radicales.
Hacia esos horizontes apuntan conjuntamente la justicia redistributiva, la justicia del reconocimiento y la igualdad equitativa, la justicia que pretende, asimismo, empoderar a los sujetos y a los colectivos. Esta cuestión es clave para que las personas participen activamente, tengan voces y sean protagonistas de sus propios trayectos de formación, de emancipación humana y social, a fin de cuentas. No se trata, pues, de que no sepamos o no estemos bien advertidos de las perversas consecuencias que la injusticia y la inequidad educativa arrastran consigo. Al día de hoy contamos con motivos suficientes para abogar por otro orden económico, político y social de rostro más humano. La historia pasada y la más reciente nos ha ofrecido pruebas sobradas de que cuando se ahondan los senderos y las brechas de la desigualdad, no solo las personas excluidas quedan dañadas, también lo son las demás y, desde luego, la sociedad en su conjunto. Este mundo que habitamos no podrá ser considerado bueno mientras algunos de sus habitantes, en particular los más indefensos, vayan quedando a la intemperie, desprotegidos y desahuciados, condenados a formas y condiciones de vida precaria e indigna. Reconociendo y valorando como es debido los logros alcanzados, la pedagogía de la justicia y la equidad nos reta a mantener los ideales y, desde luego, a emprender acciones más inteligentes y más moralmente justificadas que las actuales. No estamos en tiempos de cualquier política. Son precisas y urgentes, más bien, aquellas políticas y voluntades que realmente se centren en reducir los motivos de la indignación, alentar la esperanza y persistir en la persecución de las cotas debidas de justicia y de equidad. Hay, por fin, un cuarto grupo de voces que cabe acoger bajo la denominación de una pedagogía de todos juntos. Dicho muy sucintamente, pone en valor la necesidad de concentrar fuerzas y actuaciones colectivas en orden a afirmar y buscar causas justas como las mencionadas. Reclama la política en su sentido más genuino, esto es, como poder, capacidad e influencia para transformar lo que sea menester, para enunciar y sostener aquellos objetivos que hay que perseguir sencillamente porque son derechos esenciales y, por lo tanto, justos y equitativos, porque a su vez pueden hacer que la esperanza, lejos de quedarse en una bella palabra, se convierta en actuaciones efectivas, así como que la crítica sea un estímulo generador de proyectos sociales y educativos emancipadores. Esta pedagogía interpela sin duda alguna a los poderes públicos. Como representantes legítimos del bien común, tienen en sus manos responsabilidades estructurales y sistémicas que son decisivas para una sociedad y educación realmente de todos y para todos. Su papel democrático real, que por principio ha de estar al servicio de toda la ciudadanía, es crucial para contener la deriva de los intereses particulares que solo conducen a profundizar las brechas de la desigualdad, tan injustas como irracionales y temerarias. Esta pedagogía señala a las instituciones, a las escuelas, a los centros y a las universidades. Todas quedan emplazadas, hoy si cabe con mayor urgencia que ayer, a idear, recrear y concertar nuevas e ingeniosas formas de gobierno, de participación auténtica, de responsabilidades colegiadas, de oportunidades para poder crecer y aprender dentro de las instituciones. Reclama igualmente educadores y educadoras que a título personal y colegiado se empeñen en articular sus tareas más importantes, impregnándolas de inteligencia, de moralidad y de voluntades que permitan ir hacia adelante, no hacia atrás. Por los tiempos de zozobra que nos está tocando vivir, seguramente vamos a necesitar mayores dosis todavía de solidaridad, de concentración de energías, de decisiones clarividentes que las pongan al servicio de que ninguna persona se nos quede por el camino. De otro poeta, al que también admiro, León Felipe, he tomado estos versos en los que aprecio un bello mensaje al respecto. Dicen así: voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Posiblemente es la mejor manera de enunciar con pocas palabras lo fundamental de esta cuarta pedagogía. Parecería como si ya antaño hubiera imaginado el poeta lo que íbamos a necesitar en estos tiempos de cambios tan vertiginosos
y tan líquidos. Tiempos en los que lo sólido desaparece bajo la evanescencia de nuevos y permanentes objetivos por lograr y consumir, en los que las políticas y la vida social están atravesadas por la lógica del sálvese quien pueda, por el más descarnado y posesivo individualismo. La pedagogía de todos juntos nos envía mensajes alternativos a favor de la calma, la ponderación, la reflexión y la deliberación social. De resistencia ante esa fiebre agotadora de llegar cada uno solo y cuanto antes a no se sabe muchas veces dónde. Puede ser muy oportuno, además de sensato y saludable, por lo tanto, volver a pensar que juntos podemos lograr más que cada uno por separado. Podría ir por ahí la búsqueda y la actualización del viejo sueño de la fraternidad que poco a poco se nos ha ido olvidando. Como han podido ver, la lección que ha de impartir un doctor honoris causa tiene su aquel. Para mí, en este caso, ha sido la ocasión de compartir con ustedes algunas ideas y sentimientos pedagógicos más queridos y significativos. Ojalá que no les hayan resultado demasiado extraños. Aunque no pasan de ser unos cuantos destellos pedagógicos, se los he ofrecido a modo de pistas para pensar e interrogarse acerca de cómo andamos en materia de indignación, de esperanza, de justicia y equidad, de sumar esfuerzos para que lo que realmente importa vaya siendo posible en la educación en general y en la universidad más en concreto. Inicié esta lección con tonos más cercanos al corazón que a la cabeza. Permítanme, antes de finalizar, una vuelta a sentimientos repletos de agradecimiento. Una vez más, a la Universidad de Santiago de Compostela, a su magnífico rector, equipo de gobierno, claustro universitario. Un saludo asimismo muy entrañable a todos y a todas las personas que habéis venido de fuera de Santiago. Amigos y amigas universitarios, jubilados y de otros ámbitos profesionales. Desearía nombraros personalmente a todos, así como hacer una extensa lista de quienes por diversas razones no pudieron acompañarnos, pero que de alguna manera también están aquí. Quiero deciros que con vuestra presencia me habéis hecho un regalo casi imposible de corresponder. Muchas gracias por todo lo que con vosotros aprendí y viví. Mi reconocimiento, así lo siento, también os pertenece. Gracias por vuestro aprecio personal y profesional, por vuestra amistad, que bien lo sabéis, es recíproca. Teneros antes, ahora y después, aquí y en otros lugares, es un motivo de orgullo. Permítanme una referencia singular a mis compañeros de estudios en Plasencia y Salamanca, a mis colegas de antaño en Valencia, al grupo de ADEME al que desde hace años pertenezco, y desde luego a los amigos y colegas de Murcia, donde vivo, a mi decano, a mi vicerrector de investigación, a compañeros y compañeras del departamento y de otros cercanos con quienes me honra sostener una profunda amistad personal e intelectual. Sin vuestro estímulo, apoyos y lo que con todos y todas vosotros he aprendido en décadas, este momento a buen seguro no habría ocurrido. Compartí aquellos ya lejanos años compostelanos con muchas personas de la antigua Facultad de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Un recuerdo entrañable para todos y en particular para la persona con quien aterricé en esta tierra allá por junio de 1981. Tengo el honor de sentiros, seáis o no de mi área, como verdaderos amigos y colegas de viaje. Algunos, con una dosis no exenta de generosidad, me han dicho alguna vez que fui su maestro. Si así hubiera sido, me cabe ahora la satisfacción de haber cumplido la máxima aspiración de cualquier maestro, haber sido aventajado en muchos aspectos por sus discípulos. Y antes de concluir, un par de menciones muy especiales. La primera, al querido profesor, colega y amigo, el doctor Felipe Trillo, o meu padriño. Qué tenacidad y consideración la tuya, querido Felipe. Nunca me habría atrevido a imaginar, allá por nuestros años en el edificio de Juan 23, que yo llegaría a este nombramiento y tú a apadrinarlo. Pero al discurrir las cosas de este modo, me presta, es una expresión muy tuya,
compartir contigo esta satisfacción tan extraordinaria como inesperada entonces. Gracias de todo corazón. En aquellos años, repletos de osadía y aspiraciones, compartimos ideas, proyectos y mucha vida personal y profesional. Hemos tenido logros y, desgraciadamente, también sinsabores. Celebremos con sencillez los primeros. Respecto a los segundos, ojalá que esta celebración ponga un bálsamo sobre algunas heridas de ausencias, tuyas y mías, familiares y personales, de amigos, de mi maestro, que también lo fue de muchos de vosotros. Estén donde estuvieren, seguramente hoy se sentirán orgullosos. La segunda referencia, y ahora sí que termino, a mi hijo Alberto, a mi hija Ana, a mi compañera de viaje, a vosotros, mis hermanos, y vuestra familia, que es la mía. Sin vosotros y vuestro cariño, estímulo y comprensión, no habría sido lo que soy, no habría logrado lo que he conseguido, ni tendría ánimo para seguir apostando por lo que más valoro y quiero. Muchas gracias por su atención. Dovenio. Magnífico señor reitor, autoridades académicas e civís, profesores do claustro universitario, estudantes e persoal de Administración e Servizos da Universidade, señoras e señores, queridos amigos todos. Encontrámonos nunha desas circunstancias que poñen en valor o don da palabra. Sei que é inusual comezar deste modo, pero permítanme, para mellor expresalo, ler aquí un texto que lembrei, recordei, e me pareceu oportuno, traducido, por certo, do inglés por o profesor Manuel Míguez Ben desta universidade. Fala dun bardo chamado Amergin, alá polo século IV antes de Cristo. Le vino a la mente a Amergin un poema de algún lugar profundo, no descubierto. Le subía con fuerza, ya completo. Su estructura de encantamiento había sido determinada durante generaciones de tradición bárdica. El poema llenó la boca del bardo, un poema druídico, con el misterio como sudario, un poema celta que llevaba escondido en sus frases el homenaje, haciendo levantar la voz de Amergin como la cresta de una ola hasta que llenó todo el salón. Los gallegos, allí reunidos, sintieron que se les erizaban los cabellos en la espalda al tiempo que en el Salón de los Héroes resonaba el canto bárdico, poderoso, que estaba perfectamente ajustado a la noche y a la necesidad. La voz del arpa se cayó, el bardo se quedó en silencio, pero todavía la gente del Salón de los Héroes vibraba como un solo ser, como una cuerda que obedeciese a la magia del bardo. Salvando as distancias, non é de noite, así síntome. Un bardo que canta o heroe. Só iso, desmitificándolo o tipo que lle tocou falar. Somente é unha voz, pero, eso sí, non unha voz solitaria, senón colectiva, que aspira a dar corpo aos sentimentos compartidos dunha comunidade, a nosa, a dos universitarios,
que, como a do relato, revivindo as súas fazañas, recréase hoxe ao festexar unha biografía que condensa en si mesma todo o mellor que unha universidade pode dar de sí. En ambos os dous casos, como exemplo imperecedeiro para as xeracións presentes e futuras. No noso, en particular, para reivindicarnos ante tanta iniquidade que nos asola e amordaza. Si, o Gallá fora a poeta, o Gallá contara con esa maxia da que fala o texto lido, pero non teño outro mérito como bardo que o da sinceridade que dá alento a miñas verbas e, a un tempo, o sentimento íntimo, profundo, de que neste intre estou arroupado polos bos e xenerosos que acuden a este acto, mesmo polos que non estando, están. En fin, feita esta introdución a modo de abertura, miña intervención a seguir ten 4 partes. Empeza cos agradecementos, sigue coa contextualización e significado do que hoxe conmemoramos, continúa co currículum vitae do profesor Escudero e remata coa súa interpretación ao fío dunha sembranza persoal do honoris. En total, digo para os impacientes, uns 25 minutos. Comprendan que isto se vive unha vez na vida. Todo este acto é unha manifestación de agradecimento, especialmente ao novo doutor honoris causa polo USC, o profesor Escudero Muñoz. Pero reparen no que el mesmo me dixo cando lle comuniquei a noticia da concesión desta distinción. Ojalá, dijo, ocurra de forma que no solo sea un reconocimiento individual, sino que en ello otros muchos os sintáis también reconocidos y valorados, que lo compartamos en suma. Saiban que os amigos comentamos, Juan Manuel en estado puro. En fin, voulle facer caso, sempre que o fixen non me foi mal. Aproveito para expresar persoalmente, pero sobre todo no nome dos compañeiros e compañeiras do Departamento e da Facultade, o noso agradecemento ao magnífico señor reitor que acolleu e alentou con especial agarimo a nosa solicitude. Sen o seu acompañamento, coido que non teríamos chegado hoxe ata aquí. Tamén ao Consello de Goberno e ao claustro da Universidade que refrendaron por unanimidade a proposta xa en firme da Comisión de Accións Especiais da USC. Comisión da que cumpre destacar o seu bo criterio e a súa sensibilidade no canto de recoñecer os méritos sobresaíntes que concurren no profesor Escudero Muñoz. Todos sabemos que non é doado, fácil, chegar ata aquí. Lémbrese que o proceso comezou o 2 de decembro de 2011. É necesario que moitos vibren armónicamente facéndose eco dunha aspiración común, hoxe felizmente cumprida. A todos os que interviron, desde os compañeiros do Departamento e da Facultade, pasando polo reitor ata o persoal da súa secretaría que artellou este acto, grazas. Grazas tamén ao coro que nos acompaña e ao seu director, o noso compañeiro, profesor Miro. Grazas tamén a todos os que estades hoxe aquí, familiares do profesor Escudero, fillos, irmáns, sobrinhos, amigos seus que non son do gremio, estudantes e persoal de Administración e Servizos da USC que sinten, viven e fan universidade como o que máis. E, naturalmente, profesores, tanto os que están aquí como os que disculparon a súa asistencia. Cumpre suliñar que hai profesores de diversas áreas e facultades, o que é un motivo de satisfacción para que entendemos a universidade como un espazo de converxencias no que se integra un colectivo plural, diverso, multidisciplinar, pero cun mesmo denominador aos diversos eidos científicos, o do cultivo do coñecemento e a formación das novas xeracións de profesionais e investigadores. Doe saber que hai quen non o ve así. Mención moi especial merecen los profesores venidos de outras universidades. Son 50 en total. De las universidades de A Coruña, Alcalá de Henares, Euskadi, Extremadura, Granada, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Salamanca, Sevilla,
Vigo, Zaragoza y también Valencia y Murcia. Estas dos últimas, por ese orden, que junto a Santiago de Compostela como penúltimo destino, describen el periplo geográfico como docente del profesor Escudero Muñoz. Por deferencia a la mayoría de ellos y al nuevo doctor honoris causa, que se maneja en gallego, como han visto, me paso ahora al castellano. Al fin, la lengua para mí es un puente, no una muralla. Pienso, ¿qué pudo motivarles? ¿Qué nos motiva a todos? Sin duda, el deseo íntimo de expresar personal y colectivamente nuestro reconocimiento y afecto al profesor Escudero Muñoz. Quiero destacar, pues continúo en el apartado de gracias, que esos dos mimbres, reconocimiento y afecto, hacen un cesto de agradecimiento peculiar. No tiene nada que ver con la asistencia obligada de quien está en deuda con su cacique y teme que pasen lista. Tal cosa no es posible, porque no hay en la biografía del profesor Escudero Muñoz el menor atisbo de una práctica de cooptación, de la existencia de una red invisible de poder que niega a unos el pan y la sal y otorga a otros todas las prebendas. No hay siquiera en su recto proceder un silencio cómplice que acalle una crítica merecida, ni un gesto agresivo que descalifique a nadie de manera arbitraria. Precisamente porque nada de todo eso, que no es infrecuente en estos pagos, le caracteriza, puedo decir que desde que se conoció la noticia en el área hemos vivido el nombramiento como una especie de fiesta colectiva, que pasan del centenar las llamadas y escritos, cálidos, jubilosos, todos sinceros, celebrándolo, y que sí, es verdad, lo estamos disfrutando con una alegría especial que resuena extraña en la sobriedad de los claustros universitarios por donde a diario transitamos acaso serios y taciturnos. El sentido de este acto en el momento en el que estamos viviendo. La obligación de un profesor universitario es decir lo que piensa, no callarlo, y su responsabilidad como persona y ciudadano es pensar lo que dice, aun a riesgo de equivocarse. Pues bien, así lo veo. Vivimos en una universidad de cifras, sexenios, vivos o asesinados, indicadores, índices de impacto, número de citas, posición en los rankings, cuantía de las subvenciones. Por eso, cada vez se escucha menos, qué interesante, y se oye más, está bien situado. Así, un problema sobrevenido es que cualquier aportación que no se encuadra en la foto, en el canon, no existe. Tanto da que sea un proyecto de investigación que no se financia, como un artículo que no se acepta, incluso una revista que se cierra y ya en el colmo, hasta un programa formativo que se prohíbe. El escarnio duele cuando adviertes que una publicación editada por tu propia universidad no vale nada en los criterios de baremación de la misma. ¿Hay algo más suicida? Vivimos en una universidad intervenida sí por una administración, legitimada, claro, por las urnas para ejercer el gobierno, pero tal parece que se ignore que eso no es sinónimo de acierto y que por consiguiente es necesaria hacer una labor de contrapunto. Es imposible que toda la razón la tengan siempre los mismos. Una universidad intervenida también por numerosas agencias de calificación, mal llamadas de evaluación, que responden al paradigma inquisitorial del rendimiento de cuentas y parecen despreciar la alternativa de la función formativa de la evaluación, la de detectar necesidades para atenderlas. Y así, asociado a esto, encontramos una universidad acomplejada ante esa presión que se hace tanto más opresiva a través de plataformas y aplicaciones informáticas y plazos imposibles. Una universidad autoculpabilizada, quizás porque no ha depurado todos sus errores, sobre todo contables y filopartidistas. Una universidad inerte ante otros poderosos que la vigilan y castigan. Vivimos en una universidad en la que se impone una suerte de pensamiento único, netamente meritocrático, tanto rindes, tanto vales. Medido sobre todo en términos de rentabilidad economicista, captación de financiamiento externo.
a lo que se asocia un discurso demagógico sobre el emprendimiento que nos arroja a los pies de los caballos de una lógica empresarial en la que somos neófitos fácilmente engañables. Una lógica impecable para ellos, pero perversa en este claustro. Vivimos en una universidad que se jerarquiza exponencialmente por momentos, que nos retrotrae a tiempos previos a la LRU y en la que los grupos de investigación y a menudo algunos de sus directores lo fagotizan todo. Departamentos, facultades, líneas de investigación, tesis, becas, ocupan toda la escena. No he de negar su excelencia en lo que lo son, por más que a veces es menos real que supuesta. Pero el caso es que el mundo no funciona solo gracias a los excelentes. Os desafinados tamén temos corazao. Y al fin, ¿qué sería del capitán Trueno sin Goliat, Sigrid y Crispín? Vivimos en una universidad en la que nos han dado una baraja marcada y nos han incitado a jugar al juego del sálvese el que pueda, un juego importado que nos enajena de nuestro entorno cultural, el de la iniciativa pública, inclusiva, solidaria, cooperativa, regulada, al llevarnos a aceptar unas reglas que son propias de la iniciativa mercantil privada, darwinistamente selectiva, ferozmente competitiva y oportunistamente desregulada. Vivimos en una universidad en la que el problema se cronifica cuando alguien dice, sí, sería deseable otra cosa, pero ya no hay nada que hacer. Disculpe. En fin, no les pido que estén de acuerdo con esta perspectiva. Admito que tal vez se me fue un poco la mano. Comprendan que era tan tentador aprovechar el momento. En todo caso, no creo que resultase inoportuno, porque ha de servirme para hacer el siguiente contraste. Y en esto sí espero que estén de acuerdo. Y es que el profesor Escudero Muñoz representa, como pocos, la antítesis de todo lo que he denunciado. Y si le imitáramos, también el antídoto. Pensando en él y el ejemplo que nos ha dado, he sentido la necesidad de reivindicar la universidad de las personas, la de la estima y del reconocimiento mutuo. Mucho cuidado, no confundir con un planteamiento narcisista y autocomplaciente ensimismado con el propio ombligo. Hablo de la universidad que da testimonio de sus propias realizaciones, de la que pone en valor todas sus aportaciones, por humildes que sean, pero sin asomo alguno de soberbia, de la que hace autocrítica formativa y no autodestructiva, de la que respeta con tacto a los suyos. Hablo de consideración a la iniciativa de nuestros colegas, cualesquiera que sean sus áreas, y lo que es más, de consideración hacia los propios colegas, de aprecio por las biografías ya cumplidas, que no pueden ser arrumbadas como muebles viejos sin aprovechar su experiencia, y de comprensión con las más incipientes, que se desarrollan ahora en un contexto de precarización e incertidumbre que nos retrotrae a los tiempos en los que algunos de los actuales catedráticos, los que no se jubilaron todavía, pusieron en marcha el movimiento de los PNN en España. Pensando en el profesor Escudero Muñoz, he visto en él el ejemplo de lo que acabo de decir y al tiempo he comprendido el auténtico sentido de este acto, que no es solo homenajear a, sino aprender de uno de esos profesores excelentes que no lo acaparó todo para sí, que ha repartido juego, que ha abierto caminos y proporcionado oportunidades, que en su sencillez consigue que el más novel de los doctorandos se sienta importante, que se rebela contra el sistema, a pesar de que pocos como él podrían, si quisiera, aprovecharse más del statu quo, que hace escuela y no secta, que forma equipo y no tropa, que integra y no discrimina, que tiene amigos, no adeptos, que sus amigos no son incondicionales, sino sin condiciones. Curriculum vitae. En 1972 se licencia en Pedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1975 comienza su carrera docente en la Universidad de Valencia. En 1977 defiende su tesis doctoral dirigida por su maestro y amigo, el inolvidable doctor José Luis Rodríguez Dieguez. En 1981 llega a la Universidad de Santiago, donde obtiene la cátedra en 1982. Enseguida le hacen decano de nuestra facultad.
cargo en el que cesa al irse a la Universidad de Murcia a finales de 1983, pero hizo escuela. Desde entonces ha colaborado en numerosas iniciativas de la Facultad y del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, en la dirección de tesis, aunque fuera llevándose o animándose a irse a dos ilustres colegas licenciados aquí, en tribunales de doctorado, de oposiciones a titularidad y a cátedra, en congresos, como conferenciante, compartiendo proyectos de investigación. Siempre que le hemos llamado, ha venido. Ya en Murcia será también director de su departamento, del Instituto de Ciencias de la Educación y decano de su facultad. Siempre, y esto es lo importante, conforme al lema de servir a la universidad y no servirse de ella. Ya dije que no me gustan, pero para resumir el ingente trabajo investigador de 39 años, los números pueden servir para hacernos una idea. 40 libros en solitario, dirigidos o coordinados por él. 30 capítulos de libros más, 60 artículos, 40 conferencias en congresos al más alto nivel, 15 proyectos de investigación, 30 tesis de doctorado. Lo que eso significa de ayudar a la gente a salir adelante. Hoy creo que puntúa muy poco. Para dar cuenta de su cabal desempeño docente, la otra dimensión, solo cabe apelar a los testimonios de quienes fuimos sus discípulos. ¿Qué podemos decir? Decimos que siendo uno de los primeros catedráticos del área en España, cronológicamente el sexto, se sitúa por razones de edad en ese tiempo de transición previo a la LRU. Y así, viniendo de una época en la que el colectivo docente se polarizaba jerárquicamente entre profesores numerarios y no numerarios, sin duda sus actitudes personales de cordialidad y accesibilidad contribuyeron poderosamente a cambiar las pautas de relación derivadas de aquella situación. Decimos que el profesor Escudero Muñoz es un crítico insobornable en todo lo que respecta a la producción científica, pero al mismo tiempo una persona cálida que jamás hizo de menos a nadie, de tal manera que, muy lejos de desconsiderar o condescender con los noveles, siempre alentó a sus discípulos en la búsqueda de una alternativa a la iniciativa errada, en la perseverancia en un proyecto difícil, y siempre mantuvo y mantiene abierto su despacho para la colaboración desinteresada con quien desea aprender. Decimos que por todo eso es el creador de una escuela que integra hoy a numerosos profesores, catedráticos y titulares del área en múltiples universidades de España. En un ejercicio de extensión universitaria, el compromiso del profesor Escudero Muñoz con la mejora de la educación y de la educación pública en particular lo ha llevado a colaborar en diversos países en no menos de un par de cientos, que se dice pronto, de iniciativas y actividades organizadas por sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, administraciones públicas, centros de enseñanza de todos los niveles y colectivos, asociaciones y sociedades de toda índole y condición relacionadas con la educación. Su dilatada y brillante trayectoria, sus encomiables valores humanos, académicos y profesionales le han llevado a la cabecera de múltiples revistas, al plantel de diversas agencias y a ser miembro del Consejo Escolar del Estado. Pero, sobre todo, le han ocasionado no pocos problemas con el poder y la reacción. A veces, saber que tienes a alguien o a algo en contra es probablemente lo que más te honra. Llego ya al último punto, no desespere. Interpretación y semblanza. Permítanme intentar ser didáctico. Es mi trabajo. ¿Recuerdan quién les enseñó a leer o a escribir las primeras letras y los primeros números? ¿Saben que antes de eso ustedes no sabían ni leer ni escribir? Es, como ven, una pregunta retórica, pero conviene hacerla. Pues algunos actúan como si naciesen aprendidos, como si no debieran nada a nadie, como si no debieran a nadie los aprendizajes primeros que les otorgaron la posibilidad de continuar aprendiendo por su cuenta. Pues bien, eso es, en buena medida, el profesor Escudero Muñoz para una extensa, y me atrevería a decir que crucial generación de profesores del área.
Lo fue especialmente en la década de los 80 y de los 90, y por supuesto lo sigue siendo todavía, pero fue por entonces que nos enseñó el abecedario de nuestra disciplina. Justo es decir que junto a otros 4 a lo sumo, entre los que se encontraba su maestro, el ya citado profesor José Luis Rodríguez Diéguez, cuya viuda y compañera nuestra, la profesora Rosario Beltrán de Tena, nos enternece hoy a todos con su presencia. Gracias, Chari. Sí, digamos que sobre sus enseñanzas, cual si fueran los firmes y seguros hombros de un padre, nos aupamos muchos para otear el horizonte de nuestras respectivas especializaciones futuras. Al profesor Escudero Muñoz le debemos descubrir conceptos y procesos que nos resultaban ignotos antes de que él nos llamase la atención sobre su existencia y significación. A él también le debemos muchos la posibilidad de superar 2 tradiciones contrapuestas iniciadas en la década de los 60 por los 2 primeros catedráticos del área. La comunicativa, más tarde llamada tecnológica, del profesor José Fernández Huerta, y la filosófica, más tarde llamada sociocrítica, del profesor Arsenio Pazos. Hoy es fácil decirlo, pero había que hacerlo. A la primera, más reflexiva. A la segunda, menos especulativa, y a ambas plenamente contextualizadas, dando voz a los que las habitan. Desde ese esfuerzo racionalizador, la obra del profesor Escudero Muñoz toca todos los palos de la didáctica y representa una aportación decisiva para la sistematización y comprensión de los estudios sobre el currículum y su desarrollo en diferentes niveles educativos, sobre los procesos educativos vinculados a la innovación, a las reformas y a las políticas educativas, sobre un modelo de formación del profesorado vinculado a su desarrollo profesional que modificó por completo la forma de concebir estos procesos en toda España, sobre el asesoramiento educativo a los centros y profesores en el marco de un proyecto colaborativo de desarrollo institucional, sobre la función directiva y su formación específica, sobre la calidad educativa y no sobre la calidad a secas, advirtiéndonos del peligro de importar criterios procedentes del mundo de la empresa, sobre el fracaso escolar y la exclusión educativa, comprendidos no como una disfunción del sistema, sino como un drama humano que es imperativo atajar. Y ahora, un salto intencionado en el tiempo. No teman, no he confundido el orden de los papeles. Sentí que era hora cuando tocaba decir que el profesor Escudero Muñoz llegó poco a poco a todo esto desde su pueblo natal, Campillo de Deleitosa, Cáceres, donde nació en 1947. Su biografía confirma el verso «Se hace camino al andar» y también la coda, añadida por mi maestro, el jesuita Joaquín García de Dios, «El camino te hace al andar». De verdad, cuando uno conoce dónde nació y se crió y aprecia el desarrollo transcurrido, impresiona. Visité Campillo de Deleitosa hace un año. Nos acogió con entrañable hospitalidad su hermano Cándido. Es hoy en día un pueblecito muy pequeño, alejado de todo, al que no es fácil llegar. No está en ninguna ruta, creo. Es lo más parecido, lo digo para los gallegos, a la aldea de Riotorto en Vimianzo, a Coruña. ¿A que no saben dónde está? Pues eso. ¿Cómo sería entonces?, me pregunto. El caso es que allí alternó la escuela, una escuela de aulas separadas para los niños y las niñas, alternó, digo, con la pesca de ranas, la captura de mirlos y el fútbol, entre los 6 y los 12 años. Edad en la que se marchó al seminario diocesano de Plasencia. ¿Cuántas figuras egregias de nuestra historia más reciente siguieron un derrotero parecido? Después, la crisis vocacional, que digo yo que le sobrevino felizmente. No sé si como consecuencia de lo que aprendía en París, donde trabajaban como inmigrantes sus padres a los que visitaba durante las vacaciones. Pienso, qué trayectoria vital, de Campillo de Deleitosa al Salón Noble de Fonseca. No seré yo quien diga que es más importante. Ahora bien, de lo que no me cabe ninguna duda es que es en esa biografía, que representa un ejercicio de superación constante, en la que hunde sus raíces y se nutre lo más relevante a destacar del profesor Escudero Muñoz.
un desarrollo profesional e intelectual regido por una ética ejemplar, por una esforzada coherencia. Por eso, si de algo estoy seguro es que hoy aquí no festejamos los sexenios del profesor Escudero Muñoz, sino la relevancia de sus aportaciones, la sustantividad de sus conclusiones, el rigor de sus reflexiones y, sobre todo, el ejemplo de su conducta. Manifestada esta en la sencillez de sus maneras, en la amabilidad de su trato, en la tolerancia y apertura al diálogo, en la franqueza de sus consideraciones y en la firmeza de sus convicciones. Con él aprendimos que no es suficiente con reflexionar, sino que lo que de verdad importa son los valores que adoptamos cuando lo hacemos. Concluyo ya citándolo, porque eso y no otra cosa es todo lo que sabe y puede hacer el bardo, con la esperanza, sé que compartida, de que sean sus propias palabras las que permanezcan vibrando en este salón noble de Fonseca. Dice el profesor Escudero: si los criterios éticos y la reflexión sobre los mismos quedaran fuera o en un espacio de segundo orden en el lenguaje, los relatos y discursos educativos y docentes, podrían idearse imágenes y proyectos de centros y aulas, acaso eficaces, rentables y excelentes en el mejor de los supuestos, pero privados de una cierta vigilancia moral, correrían serios riesgos de ser y devenir radicalmente inhumanos, injustos y antidemocráticos. Gracias. Nos ponemos todos en pie. Autoritate igitur ni concesa legibus regni tibi domino Juan Manuel Escudero Muñoz, confero gradum doctor honoris causa educatio scientia in et comito reclaro domine Felipe Trillo Alonso patrono tuo ut te insimibus doctoralibus decorret. Nos sentamos. Nos sentamos todos. Cape iam, colate, ibi dignitatis ornamenta, et quis illa instituto maiorem portendam intelligito. Ideo sic liberalis tibi sit, velut laureum coronamentum, quod donavantur pos certamen victores. Ilus animo tecum reputat, nihil esse literis, et doctrina praestantius, nihil sapientia, nobilus eius rei causa, aureus annulum quo olli primoris in res publica insigniavantur, tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostre studia pertinente, clausum et reseratum,
concedibus, en que similisque ex edito scolae loco, explicandi, interpretandique, tibi ius esse escito. Serias in sapientiae cattedra, ut in academia et in regno doceas, iudices opiniberis. Quanto pere vero daetate dignitatem totius academici, coetus nomine gratulemus, hic noster tibi testetur amplesus. Tiene que hacer primero el juramento. Ahora tiene que darle el abrazo a todos. Atendito juramento. Juras ad intere quae sequuntur, semper ubicunque fueres, jura privilegia et honorem ius universitatis, iusque docturum conservarum, favorem et prudente consilio praestare, quanti fuerem requisitum, et eam eiusque doctores ad omni calumnia verbo et opera defendere, Si juro et sic volo. Ahora tenemos lo más complicado, es que esto no se quita. Siempre hay un obstáculo. Verdad. Egregiur Domine Juan Manuel Escudero Muñoz, te admito et incorporo Collegium Doctorum Universitatis Compostelae cum omnibus honoribus libertatibus exemptionibus et privilegis quibus gaudent et possunt gaudere ali similes doctores in Compostelano studio et ubicunque terrarum in orbe, et titulus huius admissionis et incorporationis tibi conferre. Et ego tibi omnibusque doctoribus, gratias quam plurimas viventissime abo. Antes de dar comenzo ao meu discurso, quería transmitir a todos os presentes unhas, no seu entender, sencillas palabras que remite o reitor da Universidade de Murcia. Aunque muy amablemente se me había invitado, lamento no estar presente
en el acto de investidura de doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela del profesor José Manuel Escudero Muñoz, catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Tengo la suerte de conocer al profesor Escudero desde hace 30 años y creo que es uno de los docentes e investigadores más relevantes con los que cuenta nuestra universidad. Su actividad profesional es muy amplia, dado que se ocupa, entre otros temas, del currículo y las reformas escolares, el profesorado y su desarrollo profesional, el desarrollo de los centros como comunidades profesionales de aprendizaje, la inclusión y exclusión educativa, el asesoramiento pedagógico y la evaluación de programas con propósitos de comprensión mejor de los mismos. Agradezco y felicito a la prestigiosa Universidad de Santiago y a su rector por el nombramiento como doctor honoris causa del profesor Juan Manuel Escudero, que alegra sobremanera a la comunidad universitaria murciana. José Antonio Covacho Gómez, rector. Señor alcalde da cidade de Compostela, presidente do Consello Social da Universidade de Santiago, vicerreitora da Universidade da Coruña, vicerreitor da Universidade de Murcia, vicerreitoras e vicerreitores da Universidade de Santiago de Compostela, decanos das Facultades de Educación das Universidades de Murcia, Sevilla e Zaragoza, decanas e decanos da Universidade de Santiago de Compostela, profesor Carlos Pajares Vales, profesor Juan Manuel Escudero Muñoz, autoridades presentes, membros da comunidade universitaria, miñas donas e meus señores. Celebrar a investidura como doutor honoris causa da Universidade de Santiago de Compostela dun profesor que vincula o seu quefacer docente e investigador a educación lembra en moito a orixe das universidades como comunidades de mestres e aprendices. Así surdiron ou naceron, como queiran, no medievo, dándose a oportunidade semella que paradoxal de enclaustrarse para abrirse ao mundo, agrandando as fronteiras xeográficas e sociais, poñendo énfase no pensamento e no coñecemento, na reflexión e no estudo, engadindo a vontade de ensinar o afán de aprender, de facelo, ademais, con vocación didáctica e paixón pedagóxica, ou o que ven ser o mesmo cun inequívoco afán cívico, de servizo ás persoas e á sociedade. Dice no regulamento que formaliza a concesión dos nosos honoris causa, prolongando o que ao respecto se expresa nos estatutos da nosa universidade, que se trata de distinguir a persoas sobranceiras no cultivo das ciencias e das letras, da investigación ou da docencia, das culturas ou das técnicas, da iniciativa política ou da convivencia social. Sen dúbida, ten sido e seguirá sendo así. O está sendo agora cando recoñecemos ao doutor Juan Manuel Escudero Muñoz pola súa estimable e dilatada trayectoria intelectual e humana, académica e investigadora, parte dela décadas atrás tamén entre nós. Nela fundaron a súa proposta de nomeamento ao Departamento de Didáctica e Organización Escolar e a Facultade de Ciencias da Educación da nosa universidade, aprobada polo Consello de Goberno e ratificada polo Pleno do Claustro Universitario na súa sesión do pasado 26 de febreiro. Desta trayectoria ven de facer unha excelente laudatio o profesor Felipe Trillo,
amosando a excelencia de quen honramos e nos honra como universidade, coa gratitude e a xenerosidade coa que se dan os saberes que se comparten, mas tamén coa exixencia e co rigor que habilitan o método e a sistematicidade, a formación e as aprendizaxes en todas as súas extensións disciplinares e curriculares, dentro e fora das aulas. Estes saberes que máis que nunca debemos ser quen de proxectar no local e no global, nas actitudes e nas aptitudes, nas cognicións e nas emocións, no facer e no ser. Saberes que nos reivindican conscientes, libres e responsables, comprometidos cos valores dunha cidadanía activa e democrática, na que os dereitos humanos e a ética que nos alenta 65 anos despois de que fosen programados polas Nacións Unidas, manteñen vixente a necesidade de dotarnos dun ideal común, polo que todos os povos deben esforzarse nun logro no que o dereito á educación, proclamado no artigo 26 da Declaración Universal de 1948, é un soporte fundamental, desde a infancia ata a vellez, coa calidade que se lle require para acadar o máis pleno desenvolvemento da personalidade humana. En esta perspectiva, na que o profesor Escudero nos permite hoxe, eloxiando a súa obra, eloxiar a educación, unha das traves do corpo enteiro dos dereitos humanos. Diría o noso recordado profesor Herminio Barreiro, na voz escrita que nos deixaba cando xa comenzaba a despedirse da vida no Dicionario Galego de Pedagogía, como unha tarefa irrenunciable do noso tempo. Unha contribución importantísima no camiño cara unha sociedade máis xusta e igualitaria e unha garantía de defensa das diferencias de atributos entre homes e mulleres e da busca da igualdade social entre unhas e outros. Unha educación sempre valiosa e, por iso, desafiante, a que o profesor Escudero ten dedicado moito da súa vida. Parte dela na Universidade de Santiago de Compostela nos primeiros anos 80. Unha fronteira temporal na que a Facultade, entón, de Filosofía e Ciencias da Educación acollía as xeracións máis novas dos nosos licenciados e licenciadas en Pedagogía, renovando o seu plano de estudos, no que participaría activamente, para acomodalo e comprometelo coas necesidades emerxentes da sociedade, nun tempo de incesantes cambios e transicións. Tamén na Universidade, que iniciaba o seu proceso de democratización coa Lei de Reforma Universitaria de 25 de agosto de 1983. Coa finalidade, se decía no seu preámbulo, de que poidera ser un instrumento eficaz de transformación social ao servizo da liberdade, a igualdade e o progreso social, para facer posible unha realización máis plena da dignidade humana. Un proceso inconcluso co que o profesor Escudero Muñoz segue comprometido, interrogándose permanentemente sobre a renovación pedagóxica na educación superior, reflexionando ao redor dos claroscuros no espazo europeo das súas potencialidades e os seus fracasos, das súas expectativas e contradicións, sempre cunha visión crítica e prospectiva, propositiva, na que as respostas analíticas, diagnósticas ou avaliativas nunca eluden as propostas. A reforma da reforma, que daría como título a unha das súas obras, con afán construtivo e comprometido,
asumindo a necesidade de poñer o coñecemento dispoñible sobre os cambios e as reformas escolares ao servizo das políticas públicas, do profesorado, dos axentes sociais, dos formadores, dende a educación infantil ata a universitaria. A mesma norma que citaba ao comenzo do meu discurso tamén di, valorándose preferentemente, ademais dos méritos do candidato, a contribución ao progreso da Universidade de Santiago. E así, o profesor Juan Manuel Escudero inicia a súa vinculación, como ben lembrou o profesor Trillo, coa nosa universidade no ano 1981. Primeiro, como profesor agregado numerario, posteriormente como catedrático de Didáctica e Organización Escolar no Departamento de Pedagogía Sistemática da Facultade de Filosofía e Ciencias da Educación, sección de Pedagogía. Facultade da que sería decano dende febreiro de 1982 ata xuño de 1983. Un período relevante no que o facer institucional e académico desta facultade, na súa transición cara a unha progresiva transformación das facultades de Psicología e Filosofía e Ciencias da Educación coas seccións de Filosofía e Pedagogía, así como da reforma desta última titulación, incorporando novas disciplinas e ámbitos de especialización. O seu quefacer institucional na xestión académica veríase complementado co impulso que o seu labor docente e investigador daría as liñas de investigación e innovación didáctica que emprenden distintos profesores desta facultade, favorecendo a súa progresiva incorporación a outros contextos académicos e sociais, de alcance nacional e internacional. Coa súa orientación e dirección inician a súa tesi de doutoramento algúns dos primeiros licenciados en Pedagogía da Universidade de Santiago. Hoxe, profesores relevantes na nosa, o profesor Felipe Trillo, ou noutras universidades. En Murcia, a profesora Teresa González, na Laguna, o profesor Manuel Area. Así como unha crecente presenza en congresos e reunións científicas que acollen os seus relatos en autoría única ou compartida. Desde a Universidade de Murcia, que se incorpora en 1983, mantivo e mantén unha continua colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, fundamentalmente a través do labor compartido con distintos profesores, profesoras do Departamento de Didáctica e Organización Escolar, así como doutras áreas e cátedras. Presenza como presidente ou vogal de máis de 10 tribunais de tesis de doutoramento, como non tiña a cifra exacta, preferín deixalo así, director investigador principal de varios proxectos de investigación do Plan Nacional D+D+I, coa participación dos nosos académicos. Participación como relator, como conferenciante invitado en varios congresos e reunións científicas convocados en Galicia e na nosa universidade. Coordinador dunha rede de grupos de investigación no que participaron académicos das 3 universidades galegas. E moito máis. Todo dito é o que hoxe celebramos, honrando o doutoramento honoris causa ao profesor Juan Manuel Escudero e con el a comunidade universitaria, moi singularmente aos docentes, investigadores, estudantes, persoal da Administración e Servizos da nosa Facultade de Ciencias da Educación e de todas as facultades, escolas, institutos e centros que se preocupan e ocupan dos seus saberes e prácticas en moi diferentes contextos e realidades. Dixen.
Moitas grazas por a súa asistencia. Dase por concluído o acto. Iniciamos agora a procesión. Imos, sempre me queda todo por aquí. Moitas cousas.